Quiero leer de nuevo Romanos 3, versículo 21 al 28, ¿de acuerdo? Y quiero que os fijéis un poco en los términos legales, ¿de acuerdo? Que es donde vamos a estar basándonos en esta mañana. Y hay unos cuantos, y de hecho hemos cantado también acerca de ello. Quizás os habéis fijado, quizás no, pero es algo que es común en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, aquí hay un término, la justicia de Dios, testificada por la ley, otro término, y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, otro término aquí, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Padre, pido que tú bendigas tu palabra en el corazón, que podamos expresar claramente y de un modo ameno a lo que tú tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pues he titulado esta mañana la predicación como un juicio justo. Un juicio justo. Y la Biblia presenta al hombre como si de un juicio se tratase, o nuestra relación con Él como si de un juicio se tratase. Y en esa presentación la Biblia incluye varios elementos con los cuales estamos familiarizados, por lo menos para películas. Yo no es que soy un experto, pero bueno, viendo películas pues sí que sé que hay algunos elementos que hay ahí en un tribunal, ¿de acuerdo? Así que me baso en mi conocimiento pésimo de la justicia e intento plasmarlo aquí. Pero creo que va a ser claro para ayudarnos a entender cuál es nuestra posición ante Dios y qué es lo que Él ha hecho para remediar esa condición. Así que no hay, realmente, estaba pensando, ¿no? Y no hay nada más desagradable que verse involucrado en un juicio, y más si tú no eres culpable, como nos ocurrió a mi esposa y a mí hace menos de un año. Nos hemos envuelto en un problema con alguien y vamos, nos hemos hecho un juicio sin darnos cuenta, básicamente. Y no tenían razón de estar allí, pero ahí estábamos. Y fue un momento muy desagradable. Nervios, angustia, qué va a pasar, en fin, aún sin haber hecho nada. Pero bueno, en fin, fue muy desagradable. Pero en ese tiempo en el que estás pasando por el juicio, la ley está observando tus hechos, está observando tus decisiones, tu vida. Y si eres hallado falto, entonces el peso de la ley cae sobre ti. Y con la autoridad dada por el gobierno, el veredicto es inevitable. Puedes apelar, pero al final siempre hay un veredicto. Y si el veredicto cae sobre ti, no tienes más remedio que pagarlo. Hoy en día en España hay penas, esto no sabía yo, lo he buscado por internet, inhabilitantes, que impiden ejercer ciertos derechos, privativas de libertad, que es la cárcel, o penas pecuniarias, que son multas. Pero antes, había también penas infamantes que provocaban vergüenza en la persona, o incluso corporales, donde se castigaba con azotes o incluso hasta la pena de muerte. A pesar de que hay errores en la justicia, las leyes son necesarias, porque provocan y producen orden en un país que en otro modo estaría sometido al desorden, a la anarquía. A todo el mundo puede hacer lo que quiera. Estoy mirando un poquito por internet y
encontré un lugar en Dinamarca que pretende ser un país sin ley, donde las leyes no se aplican. El lugar se llama... ¿dónde está el sitio? Cristianía. No tiene nada que ver con cristianos, ¿de acuerdo? Es un lugar en Dinamarca que en la zona que se llama algo de cristianino, algo así. Lo han cogido una pequeña sección y la han hecho cristianía. Y pretenden estar fuera de las leyes de Dinamarca. Aquí no hay leyes, no hay impuestos, no se puede vender droga, se puede hacer básicamente todo lo que quieras, no hay leyes. Y pretende vivir sin ley. Pero una bloguera que pasó por allí escribe: este lugar es cuanto menos curioso. Lo primero que encontrarás en la entrada son las normas que debes seguir para recorrer este barrio. Caramba, pensaba que no había leyes. Sí que hay leyes. Incluso los más anarquistas tienen sus propias normas. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir sin ley. Es inevitable estar sujetos a las leyes. Y primeramente tenemos estas leyes y vemos que el mundo está regido por leyes ¿qué? Leyes físicas. Y no podemos escapar de ellas. A mí me gustaría poder volar. Es uno de los sueños más divertidos que puedes tener, ¿verdad que sí? ¿Has volado alguna vez en tus sueños? Yo me lo paso súper bien. Cuando me pasa, ¡ay, qué bien! Es como que es divertido. Vas con súper rápido de repente, y estás ahí volando en el aire. Es un sueño. Y te despiertas y te caes al suelo, ¿verdad? Nadie puede volar. Sería bonito, sería divertido, pero estamos sujetos a la ley de la gravedad. No puedes escaparte a ella. Tú saltas, inmediatamente vas abajo. Están las leyes de termodinámica, las leyes de Newton, y son principios establecidos en base a evidencias empíricas y hechos concretos. Que el hombre descubra la ley no quiere decir que la ley no existiese antes. La gravedad estaba antes. Y Newton vio la manzana que caía al suelo y dijo, ¿eso qué pasa? Y empieza a pensar el hombre y hace la ley de Newton. La ley de la gravedad. Pero la ley estaba ahí. Es una ley establecida. Es un principio básico. De hecho, es que la RAE define ley como regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Así que, en otras palabras, podemos decir que la ley es una norma establecida y fija que no podemos cambiar, guste o no guste. No te gusta la ley de gravedad y quieres ir a un rascacielos y saltar, pero yo no creo en la ley de gravedad. ¿Sabes qué te va a pasar, verdad? Que no hay para abajo. Aunque no la creas, aunque no te guste, te vas para abajo. Es la realidad. Igualmente, existen las leyes divinas. Una ley superior, moral, divina, a la que todos estamos también sujetos, guste o no guste. La ley está ahí. La que hace caso, bien, no que hace caso, no pasa nada, tú mismo, ¿de acuerdo? Pero estamos sujetos a ella. En el libro de Génesis vemos que después de la creación Dios da a Adán y Eva un mandamiento específico. Él los pone en el huerto del Edén y dice, mira, podéis comer de todo. Pero la regla que hay es esta. De este árbol de aquí no podéis comer. Esa es la ley. De este árbol de aquí no podéis comer. Y bueno, sabemos qué es lo que ocurre. Y el hombre peca. Pero a partir de este momento que Dios da esta ley, lo que hace Dios es atar al hombre a la obediencia. El hombre está sujeto a la obediencia a lo que Dios ha dicho. Y a partir de esta ley, y el hombre peca, Dios empieza a dar más leyes, y más leyes, y más leyes. Hasta llegar, por ejemplo, a lo que todos conocemos como los 10 mandamientos, ¿vale? Que son 10 principios morales sobre los cuales 2 de ellos son más importantes. Que es, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice Jesús de estos 2 versículos, de estos 2 mandamientos? Que sobre estos 2 mandamientos se basa todo el resto. Amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22, 40. El juez. ¿De acuerdo? Tenemos la ley y tenemos el juez. Y como dador de la ley, él mismo es el estándar y por lo tanto juez único y supremo. ¿Vale? Tenemos las leyes y ahora nos falta el juez.
El juez es el que va a poner justicia, el que va a decir que lo que está bien y lo que está mal. Va a coger la ley, va a decir, a ver qué dice la ley. Esto. Vale, vamos a cumplirla. Pero en el caso divino, es Dios mismo el que escribe la ley, el que da la ley. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el estándar. Él dice en la palabra Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que en esas palabras que dice Jesús, Él dice que Dios no solo ha dado su ley, sino que además espera que seamos perfectos, que no quebrantemos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y Él espera que nosotros, que somos su creación, seamos también perfectos. ¿Vale? Pero la Biblia también dice que Él es el juez. Dice Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Así que Él dice, y la Biblia identifica a Dios como juez. Él es nuestro juez, el que da las leyes. Y tú dirás, bueno, pero esto no es para Israel, porque Isaías es una profecía para Israel, ¿vale? Vete a Génesis 18:25 y dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Fíjate lo que dice aquí, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. No es solo juez de Israel, es juez de toda la tierra. Así que Dios da la ley, Dios la escribe, Dios da la ley, y Él se levanta como juez. Y el estándar es perfección. Y como juez va y tiene que juzgar con justicia, es lo que todos queremos, que haya justicia. De hecho es que muchas veces en manifestaciones pidiendo justicia, promovemos noticias y decimos, pero bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? Esto no es justo, es injusto, ¿cómo es posible que...? No voy a empezar a dar ejemplos, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo es posible que esto ocurra? Es injusto. Y la gente clama por justicia. Ahora, cuando Dios es justo, entonces se quejan porque es demasiado justo. Pero la Biblia nos dice que Dios es perfecto y Dios tiene que hacer justicia. Y por supuesto, basándose en la ley. Salmo 96:13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y el capítulo 9, versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que nos damos cuenta que el hombre está bajo la ley de Dios y es responsable de obedecerla y que Dios mismo es el juez. Y este juez tiene que juzgar con justicia. Así que miremos qué es lo que dice la ley. ¿Qué dice este libro respecto a nuestra condición ante Dios, ante este juez? Así que punto número 3, tenemos la ley, tenemos el juez y ahora tenemos al acusado, la culpa. Porque un juicio se produce solo cuando hay una acusación. Y a menos que tú trabajes en un juzgado, y tenemos aquí varias personas que trabajan en un juzgado, o en el ámbito, pero a menos que trabajes allí, no hay necesidad de entrar en un juzgado, no hay nunca, pero a menos que vayas de espectador y te guste escuchar, pues puedes hacerlo, creo. Pero a menos que estés involucrado en un juicio, no vas a pisar ese lugar. Y nosotros, para hacerlo personal, vamos a ponernos en esta imagen, porque la Biblia dice que el hombre ha roto la ley de Dios. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Fíjate lo que dice este versículo, ¿eh? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. La tierra es redonda, es este globo flotando en el aire. No hay absolutamente nadie en este globo que esté sin culpa ante la ley de Dios. Es lo que este versículo está diciendo. Romanos 7:23
Siguiente versículo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Por cuanto todos pecaron. Y la Biblia es clarísima al respecto. Todos estamos en el mismo bote. No hace distinción de raza, no hace distinción de color, no hace distinción de estatus, no hace distinción de época en la que vivas, no hace distinción de nada. Dice todos, y todos es todos. Todos han pecado, todos han quebrantado la ley de Dios. ¿Y qué es el pecado? ¿Alguien me diga? El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. La ley de Dios. Y todos somos responsables de haber quebrantado la ley de Dios. Lo cual significa que somos injustos ante Dios. Él es justo, Él es perfecto, Él me da la ley, yo la quebranto, la rompo y automáticamente me convierto en pecador, en injusto. Ahora, aquí está el juez, aquí está la ley. Él da la ley y pone la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. ¿Cuál es la conclusión? Somos condenados. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, quiere decir esto que debemos ser perfectos. ¿Y quién puede ser perfecto? ¿Quién no ha roto la ley de Dios? ¿Quién no ha mentido nunca? ¿Quién no ha codiciado? ¿Quién no ha blasfemado? ¿Quién no ha tenido malos pensamientos, envidia o robado? Piensa en los 10 mandamientos. Voy a ir para allí porque puede ser muy largo, ¿de acuerdo? Pero los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio. Mentir. Vamos, yo lo he roto. Y si os pido a vosotros, y si sois sinceros, la habéis roto también. Y el problema es que lo hemos hecho muchas veces. Y no solo eso, sino en tantas otras áreas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y es, por desgracia, normal. El problema es que cuando el hombre es culpable, no es culpable ante toda la ley de Dios. Este versículo es muy interesante, dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare, imagínate que tú eres perfecto en todos tus caminos, ¿vale? Es perfecto, no has hecho ningún pecado. Pero dice aquí, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que aunque tú seas perfecto y quebrantes un pequeño punto, ya eres culpable de todos. Si tú estás 100% impoluto y vas a entrar a un quirófano, pero el médico nota que tu dedo meñique está impregnado de estiércol, ¿sabes qué te va a decir? Aquí no entras. Aquí no entras. Estás sucio. Bueno, pues estoy todo limpio. Estás sucio. Y tú, si tú eres paciente, estás en la camilla, mejor que no entres, por favor. No sea que me infecte. ¿Verdad que no? Pues esto lo multiplicas por infinito con Dios. Ese Dios perfecto, santo. No puede tolerar ni siquiera un ápice, una minucia de pecado, porque es perfecto. Y Él dice que debemos obedecer y hemos desobedecido. Y aunque lo cumplas todo y falles en uno, ya eres culpable de toda la ley. Ahora sí, ahora ya estamos en pie ante el juez que tiene la ley en la mano y tiene que hacer justicia. Pero nos encontramos con otra persona. Porque es cierto, la ley testifica contra nosotros. Pero es que además tenemos a un fiscal que está notando con la ley en la mano nuestras faltas ante el juez. Y la Biblia llama a este personaje el acusador, el diablo, que realmente significa acusador. Dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y el trabajo, o uno de los trabajos del diablo, es acusarnos delante de Dios y decir, mira, con la ley en la mano, este hombre, esta mujer es pecador. No han sido perfectos. No te han obedecido. Y el fiscal es implacable. Y la ley es implacable. Y el juez, ¿sabes qué? Es implacable. Así que poco más queda más que decir. Hemos roto la ley de Dios.
el fiscal nos acusa y el juez justo tiene que hacer justicia. ¿Y qué es esta justicia? ¿Qué dice la justicia al respecto? Bueno, quiero que te des cuenta que un día estaremos cara a cara ante este juez, ante este tribunal, y tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. ¿Hace frío por ahí? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí, tanto. Yo estoy aquí en movimiento y... Muy bien. Y este es el momento del que no nos podemos escapar. Y un día estaremos cara a cara. ¿Sabes qué? La Biblia dice, está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y está establecido. Lo he dicho antes. No puedes escapar. Había una vez una actriz que leí que decía, yo no me volveré vieja. No, sin palabras. Es inevitable. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacerte todos los liftings que quieras. Tomarte todas las pastillas que quieras. Operaciones que quieras. ¿Sabes qué? Es inevitable. El cuerpo se gasta. Se ha gastado desde el principio de la creación y se sigue gastando ahora. Y se va gastando, y se va gastando. Y me decía este trabajador que trabajaba conmigo, que era, pues, bueno, hablaba mi padre, y trabajamos ahí en Barcelona en una tienda de telas, y decía, mira, esta es la... Y trabajaba en una tienda de telas. Y teníamos un metro, que era un metro, para medir la tela. Y usamos constantemente. Y mira, esta es nuestra vida, me decía él. Yo ya estoy por aquí, y solo me queda apenas esto. Y como que me decía, no, mira qué poco me queda. Tanto para él como para todos es lo mismo. Y cuando crucemos este umbral, estas dos puertas, que se ve tanto en los tanatorios, tendremos que estar cara a cara delante de nuestro Creador, delante de este tribunal, donde Dios va a juzgarnos. Y con lo que hemos dicho, de que Él da la ley, una ley perfecta, Él es perfecto, Él es el estándar, y yo he quebrantado su ley. Lo que la ley diga al respecto es de primordial importancia para que yo ahora tome cartas en el asunto. No puedo esperarme a después a intentar solucionar lo que tengo que solucionar ahora. Y vemos que la justicia dicta un veredicto. Un veredicto. Y la Biblia no habla de diferentes niveles de castigo, de lugares temporales, o quizás de un dejar de existir, o una reencarnación, como quieras ponerlo. La Biblia dice claramente, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y no van a entender este versículo, es como tú llegas a final de mes y te dan la nómina, y la paga de tu trabajo es tus 2.000 euros, lo que ganes cada mes, y tú esperas, y lo justo es que por tu trabajo te den tu nómina y te paguen tu nómina. Lo justo por tu pecado es la muerte. Es decir, el que es hallado culpable de haber quebrantado la ley de Dios es culpable de muerte. Y tú dirás, no, esto es demasiado fuerte. No puede ser que por 4 pecados vaya a ser condenado a muerte. ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Seguro que me perdona. Seguro que puede ver mis buenas obras y de algún modo se ponen por encima de las malas. ¿Pero sabes qué? Cuando tú estás ante un juez, Él no te juzga por tus buenas obras. Él no tiene en cuenta realmente lo que has hecho. Quizás para apaciguar un poquito aquí en la justicia de hoy en día. Pero te juzga ¿por qué? Te juzga por tus malas obras. Por haber quebrantado la ley de este país, de España. Y por eso estás ahí. Pero vemos que el veredicto es confirmado. Este razonamiento de decir, quizás es un Dios, quizás esto es demasiado, quizás no es justo, seguro que este versículo quiere decir esto, que es esto de la muerte, como no puede ser. Mira, 2 preguntas.
¿Sería justo que el juez pasara por alto las infracciones? ¿No debe ser igual la ley para todos? Si tú vas por la autopista, y la autopista dice claramente 120, técnicamente, si vamos a 121, estamos rompiendo la ley. El límite está en 120. 121 sería punible. Hay un margen, porque quizás el control de kilómetros no va muy ajustado, y bueno, siempre dejan un margen de 3, 4, no sé cuántos kilómetros por hora, pero bueno, o sea, hay un margen ahí. Normalmente 121 no te paran, o no te mandan la foto. Pero la ley es clara, 120 es el límite. Y si respetamos la ley, entonces no deberíamos pasar 120 en los tramos de 115. ¿Sí? Es claro, no es confuso. El número es claro, 1, 2 y 0, 120. No es 121, no es 124, no es 130, 140, es 120. Entonces está en nosotros el obedecer o el desobedecer. Pero pasando ese límite, ya estamos infringiendo y nos ponemos, de algún modo, en manos de que la justicia caiga sobre nosotros. Así que del mismo modo la justicia perfecta de Dios, así como su aplicación, es igual para todos. Dice, por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. Y ahora bien, ¿qué significa muerte? Segunda pregunta, ¿qué significa muerte? Esta muerte significa separación eterna de Dios. Dice Isaías 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Precisamente porque Dios es santo, es perfecto, es puro. Y yo soy pecador. Igual que no entro en una sala de quirófanos sucio, yo no puedo entrar a la presencia de Dios con suciedad, con pecado, porque Él es puro. Hay una gran división, un gran abismo. Y el 3.23, Romanos 3.23 dice, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados. Aquí usamos la estación del Gran Cañón del Colorado. ¿De acuerdo? Donde, si has visto una película del oeste, ves una parte por allí, un gran abismo. Yo he estado allí, eso es impresionante, son kilómetros de distancia, y aquí la otra esplanada. Y hay un gran abismo, es imposible cruzar a otra parte saltando. Estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado. ¿Y qué dice la ley a ello? ¿Qué condenación hay? Bueno, la condena, ya hemos dicho, la muerte, pero obviamente la muerte no puede ser solo esta muerte física, porque el creyente también muere. Yo voy a morir un día, y me considero que soy salvo, y toda persona va a morir. De hecho, es que tú ves aquí este libro, y ¿sabes qué? Todos aquellos que están aquí dentro, tanto buenos como malos, salvos o no salvos, han muerto. Han muerto. El santo grial que si lo bebes no morirás, ¿sabes? Eso de Indiana Jones, eso no existe. Eso no es la vida eterna. ¿De acuerdo? Así que no puede estar hablando de esta muerte, no puede estar hablando de muerte física. ¿Qué otra muerte hay? La muerte espiritual, separación eterna de Dios. Pero ¿qué significa esta muerte? La Biblia habla en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La separación de Dios no ocurre en una isla desierta. No ocurre en una cárcel o simplemente en dejar de existir. La Biblia describe este lugar de condenación como el infierno, como un lugar que arde con fuego y azufre. Un lugar que tú no quieres conocer, porque es horrible. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que es culpable es merecedor del castigo eterno. Así que ya no queda nada peor que eso. Todos hemos pecado. El juez es justo y la ley es clara. Todos somos condenados al castigo eterno. Pues si es así, apaga y vámonos. No hay esperanza. ¿Dónde está ese famoso amor de Dios? Déjame que te pregunte. Si tuvieras que presentarte hoy mismo ante Dios, basándonos en estas palabras, ¿cuál crees que sería el veredicto?
Ahora quiero volver al punto 4, me adelanto un poquito, aquí está el punto 4, y hasta ahora hemos enfatizado lo malo, ¿de acuerdo? Y sería muy nefasto que hubieses venido para escuchar solamente esto y aquí se acaba el mensaje. Pero no se acaba aquí, gracias a Dios. Pero la Biblia habla del Evangelio, cuya palabra significa buenas nuevas. Buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas y os he presentado las malas, que somos culpables ante este Dios santo. Vamos a hablar un poquito de las buenas. 1 Corintios 15, del 1 al 3, o versículo 1 y versículo 3 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Hemos dicho que había un fiscal, que un acusador, el diablo. Pero hay una persona que no hemos mencionado, una persona importante, a la que toda persona tiene derecho, por lo menos aunque sea de guardia. El abogado. El abogado. Primero de Juan 2:1 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, ¿cómo puedo hacer que el abogado sea mi abogado? Yo quiero a ese abogado, es maravilloso. ¿Cómo puedo hacer que él sea mi abogado para que yo no tenga que presentarme solo ante el juez? Muy bien. ¿Cómo ejerce él de abogado? Dice la Biblia: Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Pedro 24, quien llevó él mismo, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hay en común en todos estos versículos y en el resto que hay, que son unos cuantos? Que Cristo murió por nosotros. Y esta es la manera en la que Él ejerce de abogado. Es este sustituto. Fíjate, a lo largo de la historia, tú lees el Antiguo Testamento y te das cuenta que Dios manda al pueblo de Israel que cada vez que pecasen, ofreciesen un cordero, un sacrificio. Ahora tú dirás, y si eres animalista lo dirás, ¿y qué culpa tiene el cordero? ¿Qué injusto es? Es verdad, el cordero no tenía culpa, es un animal. ¿Qué culpa tiene un corderito que está con su madre disfrutando los pastos verdes, que venga alguien que ha cometido un pecado y lo coja y lo lleva al templo, lo degolle y rocíe la sangre en el altar? No tiene ninguna culpa. Pero vemos en el Antiguo Testamento como Dios ordena que esto se haga cada vez que había pecado en el pueblo. Y lo que está haciendo Él es preparar el camino a lo que Cristo iba a hacer. Porque ¿qué es lo que hizo Cristo? Mira, cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercarse, dice a sus discípulos, Juan el Bautista dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Dios hizo mediante los sacrificios del Antiguo Testamento fue pavimentar el camino, enseñar al pueblo que un día vendría alguien a morir, a derramar su sangre para cubrir los pecados del pueblo. Y ese alguien es Jesucristo. Antes dijimos, sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Así que alguien tiene que morir para poder cubrir nuestros pecados. Y aquí es donde encontramos el amor de Dios. Dios, que es Dios justo, debe hacer justicia sí o sí. Pero Dios no es solo un Dios justo, es un Dios de amor. Y como tal, lo que ha hecho es enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y lo que se necesitaba era alguien que pudiera justificar
al culpable. Y para ello se necesitaba a alguien justo, a alguien inocente. ¿Y quién hay más inocente y justo que Dios mismo? ¿Sabes Jesucristo? Uno de sus nombres es Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Así que Dios mismo desciende en forma de hombre y sin ser merecedor de muerte, porque Él es santo y es perfecto, Él decide dar su vida voluntariamente, y la Biblia dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por otro. Y Él decide morir voluntariamente para pagar el precio, la paga, la culpa de nuestros pecados. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es el justo Cristo por los injustos. Otro versículo muy importante dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice, al ser justo el Señor Jesucristo y al morir por nosotros, lo que Él hace, y dice estos versículos, Él se convierte en el chivo expiatorio. Es un sustituto perfecto. Él da su vida para que tú, para que yo, no tengamos que pagar el precio de nuestros pecados. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Bueno, cuando está en la cruz y Él está muriendo, toda la ira de Dios, dice la Biblia, se derrama sobre Jesús, para que ya no tenga que ser derramada sobre ti. La justicia de Dios fue satisfecha. Él es el juez, Él coge la ley, muerte. Muere. La ley se cierra. La ley ha sido cumplida. Ya no tenemos por qué morir. Eso es lo que ha hecho Cristo para convertirse en abogado. En abogado. En abogado. Ahora, ¿cómo hago para que sea mi abogado? ¿Cómo haces para que sea tu abogado? Juan 3:16 leímos antes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué palabra importante hay ahí? Creer. Todo aquel que en él cree. ¿Sabes? El mundo está lleno de personas. Millones de personas. Pues no todos creen. No todos creen. Pero Él está dispuesto a ser el abogado de todos aquellos que creen. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión que hemos cantado antes. Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer, no obrar. ¿Sabes qué? Tú puedes obrar y obrar y obrar. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes poner millones en la ofrenda. Tú puedes ser la persona, entre comillas, más santa en el mundo. Pero si tú no tratas con el problema del pecado, tus pecados siguen allí. Si la Biblia dice que yo no puedo ser salvo por obras, dice no por obras para que nadie se gloríe. No pretendas trabajar para merecerte algo que no te mereces, porque Dios es implacable y la justicia de Dios demanda un culpable y demanda un juicio. Y si tú eres hallado pecador y por obras no puedes encontrar la justificación, entonces inevitablemente el veredicto va a ser culpable. Lo que yo necesito es un abogado que ejerza de abogado y también de chivo expiatorio. Y ese es el Señor Jesucristo, quien da su vida para que tú no tengas que morir, porque Él ya murió por ti. ¿Y qué es creer? Creer es poner mi dependencia. Es, yo no puedo salvarme,
pero Cristo puede salvarme. Yo sé que soy pecador, yo sé que me merezco castigo, yo sé que he ofendido a Dios y no quiero hacerlo, pero lo he hecho y ya no puedo cambiarlo. Y creo lo que la Biblia dice, que soy pecador y que el pecado me condena y que estoy separado de Dios, pero también creo que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y os acordáis del Cañón Colorado? Aquí y aquí. Nadie viene al Padre. ¿Puedo ir al Padre? ¿A través de quién? A través de Cristo. A través de Cristo. ¿Cómo? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Hay una pregunta que un carcelero le hace a Pablo mientras estaba en la cárcel. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dice, mira, ¿sabes qué? Coge tu Biblia y léela 20 veces. Después te vas a la esquina y oras mirando al oeste, o al este, mejor dicho, y 20 lo que tú quieras al día. Y después tú vas y pones ofrendas. Y después quizás... No se enrolla así, Pablo. ¿Sabes lo que le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa fue su respuesta. Si yo me voy a ir a los testigos de Jehová y les pregunto, me van a dar una parrafada. Si le voy al cura, me van a dar una parrafada y ni siquiera sabe qué decirme. Pero Pablo dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y 1 Juan 5:13, Juan escribe, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que la Biblia enseña que si creemos, ¿qué es lo que tenemos? Vida eterna con Cristo. No vida física, vida eterna con Dios. Porque cuando esta vida acaba, empieza una nueva. Y eso es lo que la Biblia enseña. Y esa es la esperanza que tiene el creyente. Ahora, con esto concluyo. ¿Qué es lo que Él ofrece? Él ofrece perdón. Cuando yo creo, Él ofrece perdón. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas de Cristo, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Así que tú estás frente al juez. El juez está ahí, el acusador está allí, con la ley en la mano. Pero tú vas con tu abogado. Y tú has dicho que es tu abogado. Has creído en él. Recibirán perdón de pecados. No del 20% de pecados. No del 50%. No del 80%. No del 99%. De pecados. 100%. Pasados, presentes y futuros. Todos tus pecados son perdonados. Eso es lo que le ofrece a todo aquel que cree. Ofrece justificación. Si antes éramos justos porque éramos pecadores, ahora que no soy pecador, soy declarado como justo. Dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Y cuando la pena ha sido pagada, ya no tienes nada que pagar. Cuando tu última letra del piso, después de 30 años pagando cada mes 400 euros, y llega la número 30, el año 30, mes 12, no sé cuántas son, ¿vale? La última. Al mes siguiente, y te llega una letra nueva, y el banco te sigue cobrando, ¿qué dirías? Esto es injusto. Yo ya he pagado, el piso es mío. Señores, retiren esta deuda. Es injusta. ¿Verdad que sí? Y cuando Cristo perdona todos mis pecados, ya no tengo nada que pagar. Los cargó Él en la cruz. Soy libre de culpa. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué venimos a la iglesia el domingo por la mañana? Porque somos libres de culpa, estamos contentos, estamos alegres, reconocemos esa realidad y venimos a adorar a Dios, a darle gracias, porque Él ha pagado las culpas que yo no podía pagar. Así que soy justificado. Número 3, Él me da vida eterna. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y cuando cruzamos estas puertas y entramos en la presencia de Dios, a lo que llamamos la eternidad, no desaparecemos, no nos desvanecemos, no nos reencarnamos, no estamos flotando en el aire, en el multiverso. Una de dos: o estamos en la presencia de Dios por toda la eternidad, o estamos condenados al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que la Biblia dice. No es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Y es maravilloso, porque es una oferta gratuita. No tienes que pagar,
no tienes que trabajar. Él dice, todo aquel que en Él cree. Puedes creer aquí o puedes creer en tu casa, puedes creer en la calle. Pero hay un momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Soy pecador y pongo mi confianza en Cristo Jesús para perdón de pecados. Y en ese momento, dice la Biblia que Él te transforma y te convierte en hijo suyo. Eres adoptado, me voy a otra predicación, pero bueno, eres adoptado y recibes vida eterna. Yo espero que esta mañana tú puedas estar 100% seguro de que tus pecados han sido perdonados y de que tienes vida eterna. No sea que un día te encuentres cara a cara ante el juez y no estés preparado. Y entonces ya no habrá cuenta atrás. Así que espero que estas palabras hayan sido por lo menos te hagan pensar, ¿de acuerdo? Quizás te ha provocado más dudas, pero ten la libertad de preguntar y de acercarte a mí y podemos hablar tranquilamente cada 4 semanas si queréis y expandir el tema. Yo puedo hablar mucho, pero intento mantenerme en los límites. Pero muchas gracias por vuestra atención.